Bueno, pues para mí hoy es un placer presentaros a David González Rodríguez. Bueno, pues porque es un químico orgánico y catedrático de química orgánica que vino de la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde yo hice la tesis doctoral, y él también realizó la tesis doctoral unos años más tarde en el mismo grupo. Entonces, se puede decir que somos hermanos científicos. Y entonces, para mí es un orgullo traeros a un hermano científico, y encima no solo eso, sino que encima, porque es un gran científico. Bueno, pues quería invitarle desde hace mucho tiempo, y bueno, pues ahora ha ido la ocasión. Bueno, casi vimos. Sí, vamos a ir buscando un poquito. Pero bueno, esto es otra historia. Entonces él hizo la carrera de químicas en la Universidad Complutense de Madrid, y después se fue, como os he dicho, al grupo del profesor Tomás Torres, al tesis doctoral. Y bueno, la leyó en el 2003, eso fue decir, hace unos cuantos años. Y también tengo que decir algo muy importante para vosotros, que hizo 2 estancias de investigación predoctorales. En su tesis se fue a Estados Unidos con el profesor Bill Bundy, que algunos lo conocéis, que previamente estaba en Estados Unidos y ahora está en Alemania, y también con el profesor Luis Cebolle, que también ha pasado por aquí, que estaba en Clemson, en Estados Unidos. Una vez terminó su tesis, pues se fue de postdoc, y se fue durante 3 años, nada menos, del 2005 al 2008, con el profesor Meyer, que bueno, tenemos aquí a un colaborador que se va a ir dentro de poco con él también, a hacer otra estancia, y estuvo 3 años, gracias a una beca Marie Curie en Dover University of Technology, en los Países Bajos. Y bueno, tiene más de 100 publicaciones científicas, alguna patente, capítulos de libro, revistas de investigación. Y bueno, importante, pues se le han concedido varias becas y proyectos nacionales, y bueno, cabe destacar sobre todo una ayuda muy importante del European Research Council, se llama RC, que son de varias categorías, y ella consiguió la categoría de más joven, que se llama Starting Grants, que es muy difícil conseguirla, y luego también 2 RCs de tipo Concert Grants. También he dado varios premios, como la medalla Marluenga en el 2019, ahí coincidimos, a mí me la dieron un año antes, como investigador relevante en el campo de la química orgánica en España. Luego también es miembro de la Scientific Advisory Board de la revista prestigiosa, que es el Chemical Communication. Es catedrático, bueno, reciente, hace 2 años, consiguió la cátedra en 2022 de la Universidad Autónoma de Madrid, y lidera un grupo de materiales y sistemas moleculares nanoestructurados, que es lo que nos va a hablar hoy. Y nos va a hablar de un campo tan apasionante como la química supramolecular. Y espero que disfrutéis de su charla, que las cosas nuevas, seguro. Muchas gracias por venir. Gracias, Ángela, por la introducción y desde luego por la invitación para esta máster. Primero de todo, bueno, sé que hablo a una audiencia muy heterogénea, que no todos, no es una de las conferencias más difíciles de dar, porque bueno, uno trata de contentar a aquella audiencia que está especializada en química, incluso en mecánica, incluso que tiene nociones de química supramolecular y otros clases, que es de lo que voy a hablar fundamentalmente. Y también, pues,
aquella audiencia que esa información y ya literal. Pues, trataré de mezclar, trataré de dar las cosas de una forma media en las que lo comprende esto. Para intentar llegar a ese equilibrio. Y por otro lado, también pido disculpas de antemano para que hay gente, I know that there's English speaking person, people here, so I apologize because I thought it was better to start this talk in Spanish. It's easier for this kind of audience that have the specific knowledge to understand it. So I will switch to Spanish, and most of the slides are in English, so I hope you can from. Bueno, el título he decidido titular así, un título general, sistemas moleculares funcionales a partir del autoensamblaje. Entonces voy a mezclar nuestra investigación con conceptos básicos del autoensamblaje molecular, desde lo más básico, para que se pueda entender. Y voy a hacerlo de forma que nos vamos a plantear construir una arquitectura molecular muy compleja, y os voy a enseñar la estrategia que seguimos para construir esta arquitectura y los distintos pasos que seguimos y lo que hay, las nociones de química molecular que hay detrás de cada uno de esos pasos. Entonces, pues en la bibliografía, cuando uno utilizando esas herramientas de los esas herramientas de reconocimiento molecular, va hacia sistemas muy complejos y precisos, pues se habla de la síntesis no covalente. Antes de empezar nada, pues me gustaría presentarme. Somos un grupo de investigación que lleva desde el 2012 activo, como se ha dicho, a raíz de un proyecto fuerte de europeo, una starting grant de la European Research Council. Trabajamos en el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Madrid y bueno, ya he visto cómo ha ido evolucionando el grupo más o menos se ha mantenido en cantidad de gente, está en la última foto, ahora en primavera nos tenemos que hacer otra y bueno, ya he visto que el único que ahí soy yo, pero los demás se van renovando. ¿Qué es lo que hacemos? A mí me gusta decir que hacemos ingeniería molecular. Al fin y al cabo, lo que hacemos es diseñar moléculas, las sintetizamos, somos químicos orgánicos, utilizamos la síntesis orgánica para crear esas moléculas, pero siempre con un enfoque para programarlas, porque luego queremos que hagan algo más. Y ese algo más es reconocerse entre ellas y formar arquitecturas complejas. La síntesis de las moléculas utilizamos el enlace covalente. En esa programación, en esa generación de estructuras más complejas, utilizamos el enlace no covalente. Hay distintas interacciones entre ellas. Y luego al final lo que tratamos es que a partir de esa estructura compleja que hemos generado, producimos una función adicional. Y estudiamos cómo las propiedades del sistema dependen de esa. Esa es la idea general detrás de todos y cada uno de nuestros proyectos. Entonces esta diapositiva más o menos explica ese objetivo. Tratamos de mejorar o crear nuevas funciones en materiales orgánicos mediante el ordenamiento racional de las moléculas usando las herramientas de síntesis no covalente. Entonces, ¿a qué nos referimos con síntesis no covalente? Bueno, los que conocéis más la química orgánica, sobre todo, ya sabéis que hace uso de la herramienta de síntesis, del enlace covalente, a partir de fragmentos moleculares, a partir de catalizadores, para producir moléculas específicas con un control preciso sobre su estereoquímica, por ejemplo, su radioquímica. De la misma manera, en síntesis no covalente, uno hace básicamente lo mismo, pero utilizando el enlace. De lo que se trata es, a partir de una o varias moléculas, programarlas para que se reconozcan entre ellas y generen una nanoestructura determinada. Obviamente no somos los únicos en el mundo trabajando en este campo, hay grupos muy buenos trabajando en este campo, pero mientras que la síntesis covalente está muy avanzada y prácticamente hoy en día se puede hacer de cualquier molécula, pues todavía nos queda mucho camino para entender la síntesis no covalente. Entonces, debemos de tener un control preciso sobre cómo es el autoensamblaje, los distintos fenómenos que ocurren
cooperativos entre distintas moléculas, controlar su termodinámica, controlar su cinética, de forma que seamos capaces de llegar a sistemas autoensamblados que sean cinética y termodinámicamente estables. Una vez que formas el objeto deseado, no quieres que sus componentes se intercambien rápidamente. Hay veces que nos interesan tener sistemas autoensamblados discretos, es decir, individuales, y otras veces que nos interesan que estos sistemas, en mucho caso, pues formen sistemas organizados, se agrupen en redes. Nos interesa tener un control sobre el tamaño de estos sistemas, es decir, generar sistemas monodispersos y tener una amplia distribución, sobre su composición y sobre si utilizamos múltiples componentes, cómo se colocan esos componentes en el autoensamblaje y, por supuesto, si somos capaces de lograr todo esto, podemos dotar al sistema de una funcionalidad a partir de su estructura. Y básicamente nuestra inspiración fundamental viene de la naturaleza. Los sistemas naturales hacen exactamente lo mismo. A partir de unidades moleculares más complejas, también generan sistemas siempre autoensamblados, muy buenos. Ejemplos de los más sencillos: la proteína es un polímero que tiene toda la información necesaria para plegarse sobre sí mismo, genera estructuras terciarias activas, funcionales. El ADN lo mismo, hoy hablaremos bastante del ADN. Dos hebras, cuando son complementarias, se reconocen mutuamente y se unen fuertemente. Y luego sistemas más complejos, con mezclas espirales, más por múltiples proteínas. Cada una de ellas tiene toda la información necesaria para, si uno las mezcla en agua, en buffer, bajo unas determinadas condiciones, probablemente uno tendría que añadir el ADN, que es lo que hay dentro, pues se reconocen mutuamente y saben lo que tienen. Los ejemplos son los fosfolípidos de las membranas y las proteínas que se insertan en ellas y sistemas más complejos como los microtúbulos y el centro de los órganos. ¿Vale? Entonces, básicamente, lo que hacemos nosotros es lo que hace la naturaleza, pero mucho más, desde un punto de vista mucho más. Entonces, en esta transparencia resumo las líneas de investigación en las que trabajamos. Os voy a hablar sobre todo de estas dos, aunque el enfoque, digamos, las herramientas que utilizamos las desarrollamos en estas dos líneas, pero el enfoque está aquí. Materiales y funcionales. Ahora os explicaré mejor qué es eso. Por un lado, hemos desarrollado mucho la química de sistemas cíclicos, la química supramolecular de sistemas cíclicos. No voy a decir nada más porque os voy a ver a continuación. Una línea que también tenemos, que ahora estamos trabajando muchísimo en ella, es crear materiales y sistemas tanto bidimensionales como tridimensionales con nanocavidades bien definidas, hacer catálisis superior. Nanotubos autoensamblados, también os hablaré de ello. Tenemos una línea también que trabajamos directamente con ADN. Tratamos de modificar la forma en la que el ADN se autoensambla. En lugar del dúplex, por ejemplo, tratamos de generar sistemas cuádruplex. También utilizamos el ADN como plantilla para organizar distintas moléculas. En otra línea de investigación nos vamos más hacia propiedades optoelectrónicas, es decir, propiedades físicas de sistemas biconjugados, es decir, sistemas moleculares que son capaces, por ejemplo, de absorber y emitir luz visible, tienen propiedades conductoras, etc. Y por último, los proyectos que ha mencionado Ángela, que son más de prueba de concepto, también de la RC, lo que decidimos fue de mezclar nuestros conocimientos en química supramolecular y mezclarlos con química de polímeros. Por ejemplo, estamos trabajando ahora mismo en un proyecto de poliuretanos con capacidades de autorregulación. Bueno, entonces, como decía, la conferencia va a estar centrada en este tema, que va a ser el tema principal. Aquí trabajamos en dos líneas, que bueno, tampoco merece la pena destacar, y voy a centrar en esta. Básicamente, aquí nos centramos en fotovoltaica, en desarrollar sistemas, que desarrollan sistemas activos, fotoactivos, una mezcla de componentes de moléculas dadoras y aceptoras de electrones, que se llaman. Las dadoras son ricas en electrones, las aceptoras son
pobres en electrones, y cuando una las mezclas en condiciones, sobre todo en condiciones de estilación, una fuente de luz, que puede ser el sol, son capaces, la lavadora, la aceptora, de dar un electrón lavadora. ¿Vale? Entonces, estos tipos de moléculas, que en rojo, pues como veis, están ricas en electrones y en azul estarían las pobres en electrones, se mezclan en estas capas activas de lo que se llaman células solares de ultrarreunión masiva. ¿Vale? Entonces, están aquí mezcladas. ¿Y cómo funcionan? Bueno, pues lo que ocurre es que por irradiación de un fotón, esa bolita amarilla representa el fotón, se genera un estado excitado de una molécula, un excitón, dirían los físicos. Esto es una explicación para químicos, Para un físico y me dice, no, esto no es del todo correcto, porque es una explicación muy básica para químicos o científicos en general. ¿Vale? Se genera, como decía, un estado excitado, y este estado excitado luego tiene que migrar de molécula a molécula hasta que se encuentra con la fase activa, con la interfase donde se encuentran las moléculas dadoras y efectores. En ese momento, ese estado excitado tiene la energía suficiente, si los componentes que hemos usado son los correctos, para generar un par electrón-hueco. En la 2 el electrón aceptor y se genera un par electrón-hueco. Ese par electrón-hueco ahora migra, cada uno por su capa, el electrón por la capa aceptora, el hueco por la capa dadora, llega a los electrodos y se genera. En definitiva, a partir del fotón hemos generado corriente, inicialmente una célula solar. Bueno, pues muchos expertos coinciden, y aquí es donde podemos aportar nosotros algo, en que estos procesos de difusión, tanto del excitón como de los transportadores de carga, el electrón y el hueco, pues son decisivos para un funcionamiento óptimo de las células solares. Pues ocurre, a diferencia de las células solares de silicio, donde el enlace entre átomos de silicio es covalente y, digamos, la difusión de tanto excitones como electrones y huecos está muy facilitada a través del enlace covalente, aquí tienen que saltar de molécula a molécula. Entonces, obviamente, la forma en la que organicemos esas moléculas es decisiva, crucial, para el funcionamiento óptimo de este sistema. Y ahí es donde lo vamos. Entonces, en este proyecto, lo que queremos al fin y al cabo es generar la mínima expresión de una célula de reunión masiva en un componente nanoestructurado, donde las moléculas se adhieren esta forma de columna, de forma que pues uno tenga una pared de moléculas pobres en electrones y una pared de moléculas ricas en electrones. ¿Qué es lo que pretendemos que pase? Pues tras la absorción de un fotón se genera rápidamente un estado excitado, o bien en la molécula aceptora o bien en la molécula dadora, que hemos podido separar a la distancia que queramos con estas paredes en gris. ¿Vale? Puesto que la aceptora y la dadora están cerca, aquí hay una interfase continua entre ellas, este excitón y hueco deberían ser capaces de ligar libremente, cada uno de su pared. Y bueno, pues esta organización molecular adecuada, lo que tenemos es ver a través de experimentos de control si es más eficiente para lograr esos, para mejorar la eficiencia de todo. Pero, en definitiva, lo que me interesa, y ahora voy al tema central de la conferencia, es cómo generar esto. Cómo puedo controlar a partir de moléculas sencillas que se organizan en ese sentido. ¿Vale? Entonces, lo que proponemos es que esta estructura venga del apilamiento ordenado de estos ciclos, donde fijaros que he tenido que conseguir que los rojos se apilen sobre los rojos y los azules sobre los azules. ¿Okay? Porque de esa forma tendré mis paneles dadoras y mis paneles de electrones, ¿vale? Para mejorar la migración de huevos y electrones. Luego, por otro lado, estos ciclos he tenido que controlar que se ensamblen de esta manera, es decir, el rojo y el azul enfrente del otro y separados por estas moléculas en gris. Y esto lo hago a partir de estos componentes moleculares. ¿Okay? Pues bueno, esto es más o menos el contenido del diseño. ¿Cómo podemos lograr que a partir de moléculas se autodesarrollen estos sistemas definidos y estos ciclos se apilen
de forma ordenada, generando esta interfase helador-aceptor nanoestructural. ¿Vale? Pues vamos con pasos, ¿parece? ¿Cómo logramos la asociación de estas proteínas? ¿Vale? Y además la asociación selectiva. Bueno, pues aquí os remito al equilibrio químico. El equilibrio químico, esto es un sistema muy sencillo, donde una molécula A la junto con una molécula B y generan una especie asociada a B. ¿Vale? Es un sistema que, como sabéis, yo creo que todos, bueno, pues se rige por estos parámetros. Hay dos parámetros termodinámicos que están relacionados entre sí, dos parámetros cinéticos. Ya sabéis que esto se tiene que cumplir en el equilibrio, que la concentración de la especie AB dividida por la concentración de los reactivos, igual a la constante de equilibrio, que es la relación entre la constante de velocidad, el forward de esta dirección y en esta dirección. ¿Vale? También en el equilibrio se cumple que la velocidad de esta reacción es igual a la velocidad de esta reacción. Que si desarrollamos, se cumpliría aquí, esto al final acaba. Estos son nociones muy básicas del equilibrio. ¿Qué más sabemos de un sistema de equilibrio? Bueno, pues si construimos la curva de energía potencial, tenemos aquí los reactivos, tenemos aquí los productos, la diferencia de energía, de estabilización de los productos con respecto a los reactivos, está marcada por esta delta G, que es lo que rige la termodinámica del sistema, mientras que la cinética del sistema se rige por esta delta G, la energía de activación, que conecta los reactivos con los productos con el estado de transición. ¿Vale? Estas son cosas muy básicas. A su vez, delta G se relaciona con la constante de equilibrio de esta manera, y esto es importante, que empezamos a entrar en miga con la entalpía y la entropía del proceso. ¿Vale? Entonces, en un sistema autoensamblado, aquí hay un anión no covalente. Este sistema está todo el rato dinámico, está todo el rato en equilibrio, se desplazará en un sentido o en otro dependiendo de esta delta G, e irá más rápido o menos dependiendo de esta energía activa. ¿Vale? Entonces aquí hay dos parámetros, entalpía y entropía, que quieren cosas opuestas en un sistema normal, no siempre. La entalpía, esta interacción va a ser favorable. La entalpía quiere que AB se forme, pero la entropía no quiere que se forme, porque aquí hay dos moléculas, cada una con sus grados de libertad, y en el complejo se han asociado en una sola molécula o supramolécula. Ha perdido grados de libertad y, como sabéis, eso penaliza la entropía. ¿Vale? Fijaros que la T es compañera de la entropía. Cuando aumentamos la temperatura, damos fuerza a la entropía. Y esto tenderá a disociarse. Vale, en definitiva, la entropía depende de la diferencia de grados de libertad de los productos respecto a los reactivos, mientras que la entropía puede depender pues, de la fuerza de enlace intrínseca de esta interacción, puede depender de efectos estéricos, de la tensión generada y del disolvente. ¿Vale? Pues voy a enseñar el efecto en unos casos específicos del primer caso y del segundo. Vamos con la fuerza de enlace. Y os voy antes de eso, en química supramolecular disponemos de una amplia variedad de fuerzas intermoleculares que podemos usar. La mayoría de ellas os sonará. Fuerzas de Van der Waals o de dispersión, interacciones entre dipolos permanentes y dipolos inducidos, el enlace de hidrógeno, que será la que me centre, entre iones, interacciones entre superficies aromáticas, Entonces, como decía, voy a centrarme mucho en esta charla en el enlace de hidrógeno. Y en concreto, el enlace de hidrógeno entre bases nucleicas. Aquí es donde vuelvo al ADN. Como sabéis, en el ADN participan 4 bases nucleicas, A, T, G y C, que se reconocen mutuamente, de forma complementaria. Como sabéis, A y T se reconocen por medio de estos 2 enlaces de hidrógeno, y G y C se reconocen por medio de estos 3 enlaces complementarios. Si os fijáis, una constante de asociación, en este caso se calcula en Lorentz, bueno, es una constante de equilibrio
que, bueno, pues da una idea de la fortaleza de este enlace. Si os fijáis, aquí es 2 órdenes de magnitud menor que aquí. ¿Por qué creéis que es? Porque aquí hay 3 enlaces de hidrógeno y aquí hay 2. Realmente no es así. Si yo utilizo la 2-aminoadenina, que tiene un grupo amino más y que tiene la posibilidad de formar un tercer enlace de hidrógeno con la T, fijaros, la constante de asociación se ha multiplicado por 3. Sigue siendo 2 órdenes de magnitud menor que aquí. ¿Qué está pasando? Bueno, pues en los 90 Jorgensen estableció una regla que hablaba de interacciones de enlace de hidrógeno secundarias para explicar esto. Al fin y al cabo, el enlace de hidrógeno es una interacción electrostática entre un protón, que es un delta más, la ligera defecto de carga parcial positiva, y un heteroátomo, normalmente que al revés, tiene un exceso de carga, de electrones, y una carga parcial negativa. Entonces, en esa interacción electrostática, bueno, pues la podríamos dibujar así, protón más, protón más, protón más, y este oxígeno menos, este nitrógeno menos, este oxígeno menos. Si nos fijamos en las interacciones atractivas, pues menos con más, todas esas que he dibujado ahí son atractivas. Pero ahora si nos fijamos en las interacciones cruzadas, entre este más y este más, y este menos, si os fijáis, son recursivas. Más con más se repelen, menos con menos se repelen. Cuando analizamos de la misma manera la unión GC, ¿qué tenemos? Bueno, protón más, protón más, protón más, menos, menos, menos. Esas son atractivas. Pero si vemos las cruzadas, estas son repulsivas y estas, en cambio, son atractivas. Más se atrae con menos y más se atrae con menos. ¿Vale? Pues estas interacciones secundarias atractivas, en este caso, hacen que la constante de asociación sea 2 órdenes de magnitud. Es un refuerzo muy importante. El ADN podría haber dicho, bueno, pues vamos a generar sistemas, bases únicas, bases pirimidínicas, que tuvieran un patrón de este tipo. Protón, 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 más, 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 heteroátomo, 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 menos, menos, menos. Podéis imaginar que estas serían las directas, que son atractivas, obviamente, pero todas las secundarias y únicas también serían atractivas. Sería un sistema mucho más estable. ¿Qué es lo que pasa? Que químicamente no es. ¿Vale? Perderíamos las bases, tendríamos que cargar de forma no natural algunos átomos. Químicamente no es posible eso. Sin embargo, sí que es verdad que en sistemas sintéticos yo puedo generar esa interfase y lo que veo es que mi constante de asociación vuelve a incrementarse 2 sobre 2. Vamos a continuar. Bien, entonces os hablo un poquito sobre la interacción, centrándome en bases nucleares, la interacción, la puerta de enlace de esa interacción. Vamos a meternos un poquito en el disolvente, porque esto os lo he pintado como si las moléculas estuvieran espaciadas, pero normalmente las moléculas están en disolución, fosa, orgánica, etc. Es decir, que las moléculas están solatadas, y esas bolitas naranjas representan las moléculas de disolvente. Tanto esta parte en rojo como esta parte en azul, las que van a interaccionar en el complejo, están interaccionando con el disolvente y esas interacciones pueden ser muy favorables. ¿Okay? Y luego hay otra cosa, cuando se forma el complejo, todas estas bolitas naranjas dejan de solatar esa parte y tienen que interaccionar entre sí. ¿Vale? Entonces vamos a analizar 2 sistemas muy diferentes, uno orgánico, otro acuoso. En el primero, analizamos un disolvente que es capaz de interaccionar fuertemente con estas interfaces que luego formarían la unión. Podrían ser esos enlaces de hidrógeno de la base, como en este ejemplo. ¿Vale? Una guanina interaccionando con una citosina para generar un par GC. Ya fuera del ADN, ya en disolventes orgánicos. ¿Vale? Analizamos la constante de asociación en estos disolventes. Clorobueno, cloroformo, THF, DMF, DMSO. Para los químicos, sobre todo, sabéis que el tolueno es un disolvente muy polar. El MSO, en cambio, es un disolvente muy polar. Fijaros que la constante de asociación pues, varía 5 órdenes de magnitud del más apolar al más polar. Esto
obviamente es porque los polares pueden solventar muy bien estas fases y interrumpen el enlace hidrógeno, desplazan el equilibrio hacia los reactivos. Bueno, no voy a entrar en esta interpretación, pero ¿qué pasa en agua? ¿Vale? El agua es un disolvente muy especial, porque el agua le gusta mucho interaccionar consigo mismo. Sabéis que forma una red extensa de enlace de hidrógeno, muy dinámica además. Entonces, en el agua, cuando, a no ser que sea una sustancia muy polar, una sustancia iónica, que realmente interacciones formen enlaces de hidrógeno o interacciones dipolo-dipolo fuertes con el agua no está interesado en solvatar esto. El agua, para solvatar una molécula, un ion, etc., tiene que formar una red de enlaces de hidrógeno muy particular, tiene que ordenarse de una manera muy particular. Eso, entrópicamente, está penalizado, está perdiendo grados de libertad. En cambio, cuando deja de solvatarla, forma la misma red de enlace de hidrógeno, pero a su gusto, a su manera. Esto, entrópicamente, está favorecido. ¿Qué le pasa a una molécula desnuda cuando no está solvatada? Pues le queda más remedio que agregarse. Pues en definitiva, el mensaje es que debido a este efecto entrópico, porque el agua se tiene que ordenar mucho para solvatar esta molécula, y aquí no, esa es la razón de que exista el efecto hidrofóbico y de la particularidad del agua en solvatar. Bueno, en definitiva, un proceso de autoensamblaje, hemos visto ya distintos factores, depende de estos tres fundamentales. Va a depender de la temperatura, va a depender de la concentración y va a depender del entorno que tenga. El entorno es muy diverso, pueden ser mezclas de disolventes de distinta polaridad, como hemos visto, puede ser el agua, el pH, la concentración salina, etc. Esto es lo que determina el entorno. Pero son los tres parámetros que determinan un fenómeno, una interacción no covalente entre moléculas. Obviamente, si yo incremento la concentración, según el principio de Les Atelier, ¿qué le pasa a este equilibrio? ¿De dónde va? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Si yo aumento la concentración, favorezco la formación de mi sistema autosocial. Si yo subo la temperatura, lo he dicho antes, la temperatura es amiga de la entropía, bueno, da peso a la entropía. Si aumento la temperatura, este factor se va a hacer más fuerte y la entropía va a dominar, y ya sabemos que la entropía prefiere que las moléculas estén disociadas, porque hay más grados de libertad. Pero si aumento la temperatura, disocia mi sistema. Y luego, por otro lado, el disolvente, por ejemplo. Si es enlace de hidrógeno, el DMSO va a romperlo, entonces bueno. En definitiva, en este punto de aquí es lo más favorable, el sistema asociado, en este punto de aquí más destructivo. ¿Vale? Bueno, entonces, todo esto son nociones básicas de cómo podemos producir estas interacciones entre moléculas de forma selectiva. Y el ejemplo que os he dado, las interacciones, por ejemplo, entre bases nucleicas. La A reconoce a la T y la G reconoce a la T. ¿Vale? Ahora, vamos al siguiente paso. ¿Cómo podemos hacer que todas estas cuatro moléculas se asocien en este objeto? En un sistema cíclico de tres componentes diferentes, porque estos dos grises son iguales, tres componentes diferentes, donde estén perfectamente ordenados de esta manera. Gris, azul, gris, rojo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí, ya os adelanto, tenemos que hacer uso de la cooperatividad. Mirad. Mantenemos este sistema básico, del que hemos estado hablando hasta ahora, donde esta constante de equilibrio se habla de constante de equilibrio microscópico. Eso nos importa. Y vamos a, para hacerlo sencillo, para dar nombre y apellidos, vamos a utilizar la G y la C, la interacción de la G, que ya lo hemos visto, para formar este equilibrio de la G. ¿Qué pasa ahora si yo cojo una molécula que tiene dos Cs y la hago interaccionar con la G? Obviamente la G puede interaccionar en este punto o en este punto. Entonces va a haber una primera unión que va a generar un sistema monoasociado y una segunda unión que genera este sistema diasociado. Entonces uno podría decir que la constante de equilibrio de este sistema es la misma que esta. Y de este proceso, la misma que esta.
Realmente no es así. Está la pregunta, si esta K1 y esta K2 es igual a constante microscópica, porque aquí aparecen factores estadísticos. Realmente la primera asociación es el doble de esta K, porque hay dos sitios de unión. Estadísticamente hay dos posibilidades de unión. Sin embargo, en la segunda asociación, dos posibilidades de unión y una posibilidad de disociación. Sin embargo, en la segunda unión hay una sola posibilidad de unión y dos posibilidades de disociación. ¿Vale? Entonces, bueno, que sepáis que existen factores estadísticos cuando yo incremento la complejidad del sistema. Y en el momento que esos factores estadísticos, que la asociación se desvía de esa estadística, aparecen fenómenos cooperativos. ¿Vale? Voy a ir directamente a describiros qué tipo de fenómenos cooperativos existen. Hay uno que todos entenderíais directamente, se llama agregación cooperativa. ¿Vale? Este es el fenómeno, y todo el mundo lo ha experimentado, yo creo, alguna vez, cuando es una cristalización. Cuando uno hace una cristalización, en muchos casos, se forma un núcleo, se forma una semilla, y esa semilla, una vez que se ha formado, produce una cristalización relativamente rápida. Eso creo que todo el mundo lo ha experimentado alguna vez en su carrera en cursos básicos, tenga formación química o no. ¿Vale? Pues es un tipo de agregación. En la naturaleza existe, por ejemplo, la agregación de la proteína CIG. El anosperismo es otro tipo de cooperatividad que también, yo creo que muchos de aquí, si no todos, hemos visto en cursos inferiores, en bioquímica sobre todo, la hemoglobina. ¿Qué pasa con la hemoglobina? La hemoglobina, cuando unía la primera molécula de oxígeno, tiene 4 puntos de unión. Cuando une la primera molécula de oxígeno, cambia la conformación de la proteína de forma que la unión sucesiva de las otras 3 está favorecida. Claro, eso para el cuerpo es muy favorable, porque la hemoglobina viaja totalmente llena o totalmente vacía. Pero no encontramos moléculas de hemoglobina viajando, transportando oxígeno a nuestro cuerpo parcialmente. Obviamente, esto aumenta la eficiencia del transporte de oxígeno. ¿Vale? Esto se llama alosterismo. La unión de la primera molécula produce un cambio conformacional que favorece o desfavorece el resto. ¿Vale? Hay otro tipo de cooperatividad que se llama intramolecular o quelato, el efecto quelato, lo conocéis. Cuando un ion, por ejemplo, se une con su receptor, que es ditópico, la primera unión es intermolecular, la segunda ya es intramolecular y está mucho más favorecida. ¿Vale? El efecto quelato es el que vamos a utilizar, ahora luego vamos a centrar en él, para la formación de ciclos. ¿Vale? Pero el efecto quelato participa en el plegamiento de las proteínas. Una proteína, en su estado desnaturalizado, tenemos nuestro polímero, nuestro polipéptido, que se empieza a plegar. ¿Vale? Estos estados intermedios apenas se pueden caracterizar, porque una vez que empieza a plegar, el sistema, debido a la cooperatividad, llega rápidamente al sistema total. Y luego hay una propiedad un poquito más especial, que no entraré en detalle, que es una mezcla de estos dos que aparecen también en sistemas biológicos. En definitiva, como he dicho, vamos a centrarnos un poquito más en esta cooperatividad quelato porque nos interesa. ¿Vale? Y os voy a poner ahora un ejemplo, siempre basándonos en nuestra interacción entre la C, donde tenemos una molécula que tiene en un lado una C, en el otro lado una C. ¿Vale? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues está representado así. El extremo rojo va a reconocer al extremo azul, se va a unir de esta manera, tiene una interacción GC y forma un dímero. Este dímero se formará con una constante de selección determinada, pero tiene un sitio libre de unión, se puede formar un trímero, un tetrámero, etcétera, etcétera, etcétera. Al final lo que estoy es formando un polímero por interacciones GC, porque mi molécula tiene un sitio de unión libre en un lado y otro sitio de unión libre en otro. Ese equilibrio se puede desplazar según, como hemos visto, la entalpía y la entropía. La entalpía quiere ir para allá, la entropía quiere ir para allá. Como hemos visto antes, esto lo puedo controlar
la temperatura, el disolvente y la concentración. ¿Vale? Cuando no hay cooperatividad, que ya hemos hablado de la cooperatividad, y tampoco hay factores estadísticos, que en este caso no, ya os digo yo que no lo hay, hablamos de una polinización isodésmica. Volveremos luego a esto. ¿Vale? En una polinización isodésmica, todos estos pasos de unión son exactamente iguales, tienen la misma energía libre de Gibbs asociada y la misma constante de equilibrio. Es decir, K1 igual a K2 igual a K3 igual a una constante de referencia de una G. Pero ¿qué pasa si alguna de estas moléculas, alguno de estos oligómeros que estoy generando, tiene la capacidad de ciclar, de generar un ciclo? Porque el extremo azul y el extremo rojo, en una conformación determinada, se encuentran y se unen. ¿Vale? En ese caso, fijaros que este extremo rojo ha visto este extremo azul, ha generado una nueva interacción, por lo tanto, hay otra constante de equilibrio K relacionada, pero aquí aparece un factor que dice, ojo, esta asociación ya no es intermolecular como el resto, ahora es intramolecular. Participa de una cooperatividad que la... ¿Vale? Pues esta EM que pongo aquí, bueno, en el caso de esta molécula, podríamos hablar de este ciclo, fijaros, que la G forma 3 enlace de hidrógeno con la C, con la C otros 3 enlaces de hidrógeno, y se genera un ciclo de 4 miembros que no presenta ninguna tensión, porque el sistema está reorganizado. ¿Vale? Os decía, esta EM se llama molaridad efectiva y es el parámetro que nos dice cómo deficiente es este proceso de ciclación. Cuanto mayor es esta M, más favorecida está la formación de este ciclo con respecto a la elongación del polímero. ¿Vale? Molaridad efectiva básicamente es este cociente. Entonces, la molaridad efectiva no es, participa en muchos procesos particulares, participa en el plegamiento de las proteínas, participa en la formación de los dúplex. Cuando dos hebras de ADN se encuentran, hay una primera asociación entre bases que es muy débil, de hecho está muy desfavorecida en agua realmente, pero claro, una vez que se han encontrado la primera pareja de bases, el resto, las uniones son intramoleculares y participan de esta estabilización que aporta la cooperatividad. Ya, como si fuera una cremallera, el ADN se pliega, se genera líneas. Y bueno, también participan en procesos covalentes. Bueno, entonces ahora voy a mezclar toda esta historia con nuestra propia investigación. Nuestra propia investigación en sistemas macrocíclicos empieza aquí, precisamente, con este tipo de moléculas. Un sistema benceno que está sustituido linealmente por una guanina y una citosina en los extremos, de forma que la unión genere este tipo de ciclos. Y este proceso normalmente lo estudiamos, empezamos estudiándolo en sistemas orgánicos, por lo que las ribosas aquí las funcionalizamos con grupos que den solubilidad en sistemas orgánicos. Lo podemos estudiar por distintas técnicas, no voy a entrar en detalle. Comprobamos que la molaridad efectiva es muy alta, por lo tanto la cooperatividad queda muy alta. La formación de este ciclo es cuantitativa, en un rango de concentraciones. No voy a entrar en detalle aquí, quizá es tan viable la formación de este ciclo que lo podemos estudiar por distintas técnicas. Esta es una técnica que es Scanning Tunnel Microscopy. Básicamente depositamos sobre una superficie de grafito una gota de nuestras moléculas y luego con una punta analizamos. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero por efecto túnel, la punta reconoce cuándo hay moléculas. Se produce interacción entre la punta y la superficie de grafito. Entonces, básicamente, podemos visualizar directamente estos ciclos que se estoy formando sobre la superficie. Podemos hacer ciclos utilizando otras bases nucleicas, os he hablado de la G y la C, pero podemos coger la 2-aminoadenina y el uracilo en este caso y generar este ciclo con uniones entre la A y la U. Y también podemos sintetizar otro tipo de bases que no son naturales,
se llaman isoguanina e isocitosina, donde básicamente, si os fijáis, aquí el grupo carbonilo de la iso-G, aquí tenéis un grupo amino, y el grupo amino aquí es un grupo carbonilo. Básicamente los grupos aminos y carbonilos están cambiados. Y con la iso-C, con respecto a la C, lo mismo. Aquí tenéis amino, carbonilo, carbonilo. Se cambia. Pero el patrón del ácido hidrógeno sigue siendo el mismo y la generación de ciclos también es por el mismo. ¿Vale? Básicamente, bueno, podemos hacer ciclos con distintas bases nucleicas. Eso será importante. Podemos controlar el tamaño del ciclo, dependiendo de lo que pongamos en las bases. Y bueno, quizá para lo que queda de charla, podemos controlar también el tipo de molécula que ponemos. Podemos empezar a utilizar moléculas que sean, bueno, fotoactivas, moléculas que tengan absorción invisible, emisión invisible, porque poco a poco nos vamos a ir acercando, os recuerdo, hacia nuestros sistemas, bueno, que pueden aportar algo en células fotovoltaicas. Entonces, bueno, pues hemos trabajado con distintos tipos de moléculas, básicamente, siempre que sea que consigamos una conexión lineal entre base, nuestra molécula, digamos, podemos meter este tipo de sistemas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Ángela me pidió que pusiese algo de síntesis, entonces me he puesto alguna transparencia con respecto a síntesis. Tenemos un sistema muy modular. Básicamente lo que hacemos es sintetizar varios grupos centrales, bloques centrales, varias bases nucleicas y los conectamos a través de espaciadores etinino, ¿vale? Triples. Entonces, estas son las bases nucleicas con las que trabajamos, ya os he enseñado, la C, la iso-C, la U. Por otro lado, las purinas, la G, la iso-G y la A. Entonces, preparamos varios derivados de estos. Normalmente nos interesa cambiar este grupo R. Lo hacemos desde soluble en agua, soluble en solventes orgánicos, voluminoso, como olivosas, por ejemplo, quirales también, nos aporta quiralidad, o planos, luego veremos un ejemplo de planos. Entonces, básicamente generamos una batería de bases púricas, bases pirimídicas, y por reacciones catalizadas por paladio, si no conozca reacciones de sonogasina, las acoplamos entre ellos, ¿vale? Solo por poner un ejemplo, voy a poner tres ejemplos, uno de una C, otro de una G y otro de un bloque central. ¿Cómo sintetizamos esta molécula? Bueno, pues partimos, este derivado es comercial, este derivado es la citidina, ¿vale? En acetona y medio ácido protegemos este grupo, diol, luego el otro alcohol, lo protegemos, entre comillas, lo funcionalizamos como un éster. Nos interesa, claro, para hacer la reacción de sorpasida tenemos que meter un grupo halógeno. Y esa es la posición de halogenación selectiva. Tenemos en este caso un yodo. Y luego terminamos de incorporar el tripel por una reacción de sonogasina, para que la. Por otro lado, la G. Hacemos una primera reacción muy similar, protegemos este diol como acetonio. La halogenación se nos va a la posición 8 de la guanina. ¿Vale? En este caso es una bromación. De nuevo, ahora este alcohol, pues metemos un grupo éster. Bueno, este es un paso que descubrimos que hacía falta hacer. Hay que proteger este grupo amida como esta especie y al final, si no, esta reacción no sale y al final metemos el triple enlace. ¿Vale? Y como bloque central, como ejemplo de bloque central, pues hemos trabajado con muchas cosas, pero una en la que nos hemos centrado y hemos publicado varios artículos son con estas parejas de dadores-aceptores de tipo FRED. ¿Vale? FRED significa Fluorescence Resonance Energy Transfer y ocurre cuando yo tengo dos moléculas que pueden transferir energía la una a la otra. Una absorbe en esta zona, la azul, y emite en esta zona. Por ejemplo, esta. Mientras que la roja, esta, absorbe en esta zona y emite en esta. Entonces, este fenómeno ocurre con mayor eficiencia cuando la emisión de la molécula que va a dar energía se solapa en esta zona en amarillo con la absorción de la que va a coger esa. ¿Vale? Luego tiene que haber unos requerimientos de distancia, de orientación, pero bueno, ¿vale? Entonces, ya os digo,
estas sustancias podemos meter entre las bases nucleicas y orgánicas. Un ejemplo de síntesis de este en concreto se llama un modipin, este tipo de molécula. Bueno, pues a partir de un pirrolo sustituido generamos el sistema aromático principal. Tenemos que halogenar de nuevo, en este caso en estas posiciones, y luego sustituimos también estas posiciones para desplazar el máximo absorción y emisión hacia el rojo, hacia la zona roja del emisión, porque aumentamos la superficie mismo. Ejemplos de síntesis de compuestos. Lo hemos utilizado recientemente para probar. Bueno, no voy a traer. Lo que sí que es importante para el resto de la charla es que veáis cómo generamos componentes, macrociclos multicomponentes. Hasta ahora os he hablado de sistemas de un solo componente. Yo tengo una molécula que se asocia, se ciclotetrameriza, se dice, que forma un ciclo de 4 unidades en esta especie. Sin embargo, yo podría generar ciclos grandes de 2 componentes, por ejemplo, mezclando una molécula con 2 Gs y una molécula con 2 Cs. Puedo generar ciclos de 3 componentes, mezclando 3 moléculas, una con 2 Cs que reconocen a las Gs y otra con 2 Us que reconocen a las As, y 2 equivalentes de esta molécula que tengo G en un lado y A en otro. O podría generar ciclos más complejos, incluso de 4 componentes, utilizando el cuarto par de bases iso-G iso. Bueno, creo que ya os he explicado cómo hacemos, utilizando bases nucleicas, para generar ciclos, en este caso sería de 3 componentes. Controlamos básicamente qué tipo de bloque central ponemos aquí y qué tipo de base nucleica ponemos aquí. Ahora lo que se trata es de lograr el apilamiento controlado de estos ciclos. De forma que rojo se apile sobre rojo, azul sobre azul. Bueno, pues para eso utilizamos una estrategia, nos vamos hasta la investigación donde trabajamos en nanotubos autoensamblados, en el que cambiamos del todo los grupos funcionales que tienen las bases. Para empezar, quitamos las rugosas, voluminosas y ponemos estos grupos que son planos. Esos grupos planos van a favorecer que los sistemas se apilen, no sobre otros. Y luego es muy importante también colocar estos grupos amida, periférico. Ya sabéis, conocéis la formación de hélices alfa, láminas beta, péptidos. Bueno, pues estos grupos amida van a proporcionar lo mismo, que van a proporcionar la red del ácido de hidrógeno que crece en dirección, digamos, perpendicular a la glucosa. Entonces, en este tipo de sistemas, generamos primero el ciclo, ya os he explicado cómo, por interacciones entre bases nucleicas. Esto lo podemos seguir por distintas técnicas. En este caso, lo que hacemos es utilizar dihidrogenado circular. Voy a dar mucho detalle y podemos seguir perfectamente la formación del ciclo. Alcanzamos un plató donde el ciclo se forma cuantitativamente y en un momento dado este ciclo va a empezar a apilar uno sobre otro. Y esto va a ser guiado precisamente por estos grupos amida, como os decía antes, que hacen un mímico de la formación de láminas B. Esta formación de una red de enlace de hidrógeno va a polimerizar el sistema, como mi monómero es un ciclo, mi polímero es un tubo. Y este segundo proceso de autoensamblaje, controlado, lo puedo seguir por la misma técnica de dihidrogenado circular. ¿Vale? Entonces, lo que vimos, ya os acordáis de esta diapositiva, aquí enseñábamos que cuando todas las constantes de asociación son iguales, hablamos de polimerización isotésica. Pero también hay una polimerización que puede ser cooperativa. Y en este caso, la diferencia es que tengo un proceso de nucleación que tiene una delta G asociada y una constante de asociación asociada. Y una vez que ha generado la asociación, ya los procesos de elevación están mucho más favorecidos. Con eso lo que consigo es que mis sistemas sean mucho más grandes, sistemas poliméricos sean mucho más grandes, son un cristal que ha crecido rápidamente, que con respecto a los isodésmicos.
Entonces lo que vimos es que este proceso de polimerización era efectivamente cooperativo en nuestro sistema. Esto lo vemos porque, por ejemplo, si calentamos la muestra, donde tenemos estos ciclos, y empezamos a bajar la temperatura poco a poco, vemos que en un momento dado el sistema se dispara porque polimeriza rápidamente esto. Y estos tubos pues, fueron caracterizados por distintas técnicas de microscopía, por ejemplo, esta transmisión electron de barrido, de transmisión. Bueno, y podemos determinar las dimensiones, en fin, hay distintas técnicas que nos permiten caracterizar estos polímeros columnares. ¿Vale? Entonces os podéis imaginar que ahora combinando ciclos multicomponente y este proceso de polimerización podríamos llegar a esos columnas multicomponentes que son las que queremos. Pero queda un detalle por resolver, y es que cómo logramos que rojo se aplique sobre rojo y azul sobre azul. Bueno, pues aquí lo que utilizamos, son cosas que estamos investigando, es distintos grupos amida, estos grupos que guiaban el proceso de polimerización. Colocando distintos grupos en distintas posiciones, podemos lograr que entre ellas interaccionen y de forma que si el componente rojo lleva este grupo verde, este grupo amida verde, estos grupos amida verde se van a colocar apilados. Y estos grupos amida morados se van a colocar apilados. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que estoy llegando a mi hora final, efectivamente, y bueno, digamos, ese es nuestro objetivo, esta es la estrategia que vamos a utilizar, y estas son las moléculas que estamos utilizando. Bueno, son moléculas sencillas, podéis ver, son moléculas que tienen un componente que ya se ha demostrado que funciona muy bien como un componente N, que es un componente pobre en electrones en células fotovoltaicas. Tiene otro componente que al revés ha demostrado una eficiencia muy buena como componente P, como componente rico en electrones. Además, clave, ambos tienen la misma distancia y el mismo tamaño, porque obviamente la molécula roja y la molécula C tienen que tener el mismo tamaño. Y luego lo vamos a combinar con estos espaciadores en gris, que tienen las bases complementarias, la A con la U y la G con la C, y bueno, que podemos controlar su distancia, si están biconjugados o no, etc. ¿Vale? Bueno, entonces, en definitiva, ya para concluir, es una charla complicada de dar, porque bueno, he tratado de mezclar conceptos muy básicos de química supramolecular con nuestra investigación para una evidencia muy heterogénea. Pero bueno, espero que por lo menos los mensajes principales es cómo podemos lograr interacciones selectivas entre distintos componentes moleculares. Hemos ido directamente al enlace de hidrógeno, que es bastante fácil de entender. Que para de todas estas interacciones que se pueden dar, solo generemos un objeto supramolecular, necesitamos invocar a la cooperatividad. En este caso, ha sido la cooperatividad del quelato, que nos favorece que estos ciclos estén mucho más favorecidos que cualquier otra especie. Y, por último, cómo podemos guiar con otro tipo de director estos grupos amida periféricos, como las láminas beta en proteínas, cómo podemos guiar que esta estructura columnar se apile de esta manera. Bueno, pues es todo. Espero que en otra ocasión podamos contar unas cosillas de las cosas que hacemos en el grupo. Y nada, pues obviamente agradecer a mi grupo de investigación. He contado un palabritas de síntesis, pero muchas veces las síntesis de estas moléculas son complejas. Este proyecto lo lleva en concreto Marina, que indirectamente ha participado más estudiantes del grupo. Y nada, gracias por vuestra atención y contestaría cualquier pregunta que tenéis.